Buenos días de nuevo. Vamos a continuar con el desarrollo del programa previsto vamos a comenzar con la exposición de los distintos supuestos e hipótesis que se han estudiado, que se han llevado a la práctica para la ejecución del proyecto. Comenzamos por el caso español, que como saben, el equipo está conformado por la Universidad de Sevilla, por comisiones obreras y con la contribución indispensable de la empresa Airbus como entidad asociada. Tiene en primer lugar la palabra doña Milagro Martín López, de la Universidad de Sevilla y coordinadora del proyecto. Buenos días, señora Marta Pradano, representante de la Comisión Europea, don Felipe Rubio, director de Recursos Humanos de Airbus, colegas de las universidades de Salento, International Business School, Universidad de Poznan y de Jade, Sindicato Comisiones Obreras y del Metal de Hungría y Polonia, señoras y señores. Bueno, estamos hoy aquí en el acto final de un proyecto que dio comienzo hace algo más de 2 años y que hoy termina con el desarrollo de esta conferencia. Aunque sé que no me corresponde agradecer por la brevedad del tiempo que dispongo para la exposición, pero prefiero restarme tiempo y comenzar agradeciendo. Agradecer a la Comisión Europea no solo la ayuda recibida, sino también la especial colaboración y la pronta respuesta de la señora Pradanos a las demandas que desde la coordinación se han planteado. Agradecer a los sindicatos, comisiones obreras y sindicatos del metal de Hungría y Polonia. A las instituciones universitarias, International Business School, Universidad de Jade, de Salento y de Poznan. A las empresas Airbus en España y Alemania, al Polo Aeronáutico de Salento y al Centro de Investigación Europeo de Tecnología, Diseño y Materiales. Quisiera continuar mis agradecimientos no solo a las instituciones, sino a todos aquellos que de una forma activa han participado en esta investigación. Lo más importante del proyecto, lo que ha permitido el logro de los objetivos previstos, han sido las personas. Más allá de los conocimientos aportados, se ha creado una conexión que ha permitido llegar al momento actual con la satisfacción del objetivo cumplido. Quiero agradecer a cada una de ellas. Comenzaré por Hungría, gracias a los profesores Catalín Tardos y Bence Sakbari, así como a los miembros del Sindicato del Metal. Italia, a través de la Universidad de Salento, gracias a Vita Antonio Gioia, Atilio Pisano y Simona Pisanelli. Sin olvidar a Alemania, con la participación de Michael Newman, de la Universidad de Jade, y por último, a través de la Universidad de Poznan, la colaboración de Agnieszka Ziomek y Tomás Schubert. Por último, permitidme pararme algo más en España. Una vez gestada la idea del trabajo a realizar y en la que, igual que en ocasiones anteriores, contamos con el apoyo de Carlos Aristo y de Alfonso Vidán, secretario general de Comisiones Obreras Sevilla, y por su parte, de igual forma, teníamos el soporte de Felipe Rubio, director de Recursos Humanos de la empresa Airbus, empresa referente a nivel internacional con una actividad tecnológica de vanguardia y con base en Sevilla, que permitía el estudio que íbamos a llevar a cabo. Gracias a Felipe, Alfonso y Carlos. Tras el planteamiento inicial, avanzamos con la incorporación de personas de las 3 instituciones antes mencionadas. Carlos Sánchez y Alejandra Portillo, representantes sindicales en la empresa Airbus. Miriam González Limón y Manuel Rivera Fernández y Elena Robles, de la Universidad de Sevilla. Sin olvidar a Beatriz García y Alejandro Narváez, de Airbus. Muchas gracias a todos. El presente trabajo, por tanto, no es individual, sino el fruto de la colaboración e implicación de todos los citados previamente. Tras los agradecimientos, pasaré brevemente a adentrarme en el trabajo realizado. El avance en el proceso de transformación digital está siendo de tal magnitud y rapidez que actualmente se encuentra a la vanguardia de las discusiones sobre la competitividad, el crecimiento económico y la estructura del mercado laboral dentro de la Unión Europea. Transformación digital que se ha visto además incrementada por los efectos de la crisis provocadas por el COVID-19. Esta transformación digital está marcando los requisitos solicitados en habilidades digitales de las ocupaciones actuales, pero también se están creando otros nuevos puestos de trabajo impensables hace años asociados a competencias digitales específicas. Esta transformación estructural de los puestos no solo tiene una implicación
directa sobre la empresa en la que estos tienen cabida, sino que sus efectos alcanzan a todas las relaciones laborales en su conjunto y a la economía y a la política de los diferentes países. La revolución digital, aunque puede generar desequilibrios que den lugar a brechas salariales entre trabajadores cualificados y no cualificados e incluso brechas de géneros o brechas formativas, también genera importantes desafíos o retos a los que la empresa y los trabajadores tienen que hacer frente. Objetivos y metodología del proyecto. El objetivo principal de este proyecto ha sido analizar en términos comparativos y mediante el estudio de casos concretos el efecto de la digitalización o la falta de esta en la economía en general y en las empresas en particular, así como la importancia del diálogo social y el papel de los interlocutores sociales en la mejora de las competencias digitales de los trabajadores. El instrumento metodológico principal ha sido el cuestionario, siendo el mismo para todos los países. Cuestionario que fue dirigido a 3 colectivos: al personal del Departamento de Producción, a los delegados sindicales y a los directivos. El número de preguntas de cada cuestionario variaba en función del colectivo al que iba dirigido. En relación con lo expuesto, se plantearon 10 preguntas de investigación que nos han permitido el desarrollo del proyecto, vinculadas a los siguientes temas: aspectos básicos de la digitalización, formación y cambio digital, negociación colectiva y diálogo social, digitalización y calidad del empleo, digitalización y salario, digitalización y desigualdad y enfermedades y riesgos profesionales asociados a la digitalización. El estudio en Sevilla se ha realizado en la empresa Airbus. Antes de adentrarme en los resultados obtenidos en la investigación, quisiera mencionar que el sector aeroespacial representa una de las industrias más dinámicas a nivel mundial. Está especialmente vinculado a una continua innovación y contribuye de manera relevante al desarrollo económico y social de los países en los que tiene alta participación. Este sector tiene una triple vertiente: civil, militar y espacial, de manera que sus clientes varían en función de la demanda de cada mercado. Se le suele denominar sector llamado tutelado por la influencia de las decisiones políticas en su producción, al ser el Estado el principal demandante de sus productos y destinatario final de los mismos. Dentro del sector aeroespacial, en España se encuentra la empresa Airbus y Sevilla forma parte del grupo reducido de 10 ciudades alrededor del mundo que concentran recursos y medios para diseñar, ensamblar y probar un avión completo. Por su parte, Comisiones Obreras es uno de los sindicatos más representativos del sector industrial aeronáutico. Población y muestra. Airbus dispone de 3 centros de trabajo en la ciudad de Sevilla, Tablada y San Pablo, que a su vez se divide en norte y sur, factorías en donde hemos realizado el estudio. La compañía cuenta con 12.600 trabajadores en España y la distribución en Sevilla se divide de la siguiente forma: en San Pablo, 1.780 empleados y Tablada, 826, de los que se obtuvo una muestra de 127 encuestas. Haciendo una somera descripción de los datos obtenidos en la muestra, en relación con el personal del Departamento de Producción, se observa el alto porcentaje de hombres, 83,9%, frente al sexo femenino, con una edad comprendida entre los 31 y los 50 años de edad y con una antigüedad en la empresa superior a los 20 años. En cuanto a los delegados sindicales, representantes de los trabajadores, sigue siendo mayoritaria la presencia masculina. El porcentaje de hombres es un 68,2% frente a las mujeres, que representan un 31,8%, con una antigüedad en la empresa de entre 10 y 15 años y una franja de edad comprendida entre los 31 y los 50 años de edad. Por lo que respecta a los directivos, el porcentaje de hombres es cercano al 90%. La gran mayoría de los directivos tiene una antigüedad en la empresa de entre 15 y 20 años de edad y en la empresa de entre 15 y 20 años y una edad comprendida entre los 41 y 50 años.
Destacamos que no existe ninguna mujer directiva con una antigüedad mayor de 20 años ni con más de 50 años de edad. Aspectos básicos de la digitalización. El futuro aún no está decidido, pero sí se puede afirmar, como se ha dicho anteriormente, el impacto, la velocidad y el alcance que las nuevas tecnologías de la información están teniendo en la sociedad, en los mercados y en las personas. Cuando comenzamos a elaborar el proyecto y pensar acerca de la importancia y las posibles consecuencias que la inminente irrupción de la digitalización en el mundo del trabajo iba a provocar, tanto en los mercados como en la vida social y económica de los ciudadanos, como en el diálogo social, no podíamos prever que un acontecimiento como el COVID-19 iba a traer a nuestras vidas. La pandemia ha obligado a empresas y trabajadores, así como a las instituciones públicas y privadas, a adoptar protocolos de actuación que responden de una manera embrionaria, eso sí, a lo que venía a ser un futuro más o menos cercano. En este punto debemos destacar, aunque sea de manera muy breve, el hecho de que nuestro trabajo se orienta fundamentalmente a lo que consideramos o concebimos como digitalización, a diferencia de aspectos como la automatización o robotización, entendida por la sustitución por máquinas o robots de trabajadores. El proceso de transformación digital en Airbus, el proceso no es algo novedoso, pues ya se entendía como algo esencial en el año 2016. La empresa debía hacer frente a los grandes retos del transporte aéreo, debido a dos elementos principalmente. Por una parte, el crecimiento del tráfico aéreo y, por otra parte, la esperanza de vida más corta de los aviones. No obstante, la situación económica actual y la pandemia ha cambiado de golpe la premisa de partida y ha acelerado el proceso de transformación. Muy brevemente, en relación con los resultados obtenidos, voy a detenerme en tres aspectos que he considerado importantes. El primero, las transformaciones que se están produciendo en el mercado laboral como consecuencia de la digitalización. En segundo lugar, las competencias digitales y los puestos de trabajo. Y el tercero, relativo a la brecha digital. Cambios, en primer lugar, los cambios en el mercado laboral como consecuencia de la digitalización. Se refleja nítidamente la resultante de las encuestas que existe una patente coincidencia en los tres colectivos a la hora de destacar las transformaciones que se están operando en la forma de trabajar y organizar el trabajo como consecuencia de la digitalización, principalmente en temas de movilidad geográfica, flexibilidad horaria y disminución de puestos de trabajo, aunque también destacamos como elemento importante la movilidad a puestos de superior categoría. No olvidemos, sin embargo, y este es un dato esencial, que los avances tecnológicos no pueden impedirnos desconocer la importancia que tienen las personas en el desarrollo de las relaciones laborales y en el desarrollo de la economía. La digitalización y todo el proceso que conlleva solo podrá tener éxito en la medida en que se tenga en cuenta y se cuente con la aceptación y el convencimiento de aquellos que representan el capital humano de la empresa. La tecnología simplemente es una herramienta que permitirá que su trabajo, el trabajo de los operarios, sea más productivo, más ágil e innovador, pero el trabajo es realizado por las personas. Esta sensación de cambio, sea no disruptivo, incluso de revolución, como algunos afirman, resulta hoy en día un sentir común entre la mayoría de los trabajadores de la economía productiva. También ocurre lo mismo en Airbus, ya que se aprecia una coincidencia de todos los implicados en que se va a producir un cambio en el mercado laboral como consecuencia de la digitalización. Lo que en principio eran hipótesis de trabajo que miraban hacia el futuro o que se veían en un horizonte más o menos próximo, se han convertido en escenarios a corto plazo para los mercados locales de trabajo. En relación con los puestos de trabajo y las competencias digitales, es lógico, es innegable que la robótica, la inteligencia artificial o Internet de las cosas
cambiarán los mercados laborales y las cualificaciones exigibles para el desempeño de los puestos de trabajo. De hecho, los 3 colectivos analizados consideran que en los próximos años se valorarán más las competencias digitales que cualquier otro tipo de formación que se dé. En relación con cuáles son las competencias que en la actualidad son más valoradas tanto para el personal como para los delegados sindicales, consideran que el conocimiento de idiomas y el conocimiento y actitud para trabajar en equipo es lo más importante. Por el contrario, para los directivos dan un valor prioritario a otras cuestiones, como el conocimiento sobre el liderazgo, y también inciden en el conocimiento de idiomas. Sin embargo, los datos cambian radicalmente cuando se les pregunta en relación con el futuro. ¿Qué competencias serán las más valoradas en el futuro? Tanto el personal como los delegados sindicales destacan aquí una nueva competencia, el conocimiento en procesamiento de datos, y también incide en el conocimiento de idiomas. La respuesta de los directivos, por su parte, difiere de las anteriores, y para ellos las competencias más valoradas serán, por una parte, igual que en el caso anterior, el conocimiento sobre liderazgo y el conocimiento y actitud para trabajar en equipo. Y por último, voy a hacer una breve referencia a la brecha digital. Esta se muestra un relevante temor en los trabajadores de Airbus, en los 3 colectivos, al considerar que la digitalización puede generar la denominada brecha digital. Lógicamente, en este caso no se está haciendo referencia a la brecha de acceso, pues todos los trabajadores de Airbus tienen acceso y conectividad a Internet. Se está haciendo hincapié en el hecho de que es posible que se genere una brecha de uso o de calidad de uso, en el sentido de que algunos trabajadores no lleguen a adquirir las capacidades necesarias para la utilización de las nuevas tecnologías o los conocimientos necesarios para hacer un buen uso de la red y sacarle un mayor partido profesional. Ahondando en la brecha digital, se han realizado 2 cuestiones a los 3 grupos muestrales. La primera relativa a si afectará la brecha digital de diferentes formas por estrato de edad, y la segunda si afectará la brecha digital de forma desigual por nivel jerárquico. En relación con la brecha digital por estrato de edad, un alto porcentaje del personal y de los delegados sindicales, que en este caso alcanza un 90%, coinciden en que la brecha digital afectará de forma desigual según la edad. El porcentaje no es tan alto en el caso de los directivos. En relación con la brecha digital por nivel jerárquico, el porcentaje desciende en los 3 colectivos, aproximándose en un 60 o 70% en los 3 grupos. En ambos, el resultado se da por hecho que tanto la edad como el nivel jerárquico afectará a la brecha digital, aunque se entiende por los resultados obtenidos que la edad sí es un factor determinante para la brecha digital, pero no tanto el nivel jerárquico. Una vez planteada la posible existencia de brecha digital, la inversión en formación con el fin de garantizar las capacidades digitales necesarias es una importante herramienta para reducir las desigualdades. Y ya termino. A través del diálogo social y mediante la negociación colectiva, la acción sindical tiene un papel prioritario y fundamental en la garantía de la adaptación de los puestos de trabajo y la formación de los trabajadores para que la digitalización se convierta en una mejora para la empresa y sea percibido por los empleados como un progreso necesario, libre de cualquier obstáculo. Es aquí donde dejo paso a mi compañero Alejandro Díaz Moreno. Gracias por su atención y participación. Bueno, de nuevo buenos días, o buenos días. Dentro del estudio que hemos llevado a cabo por el equipo sevillano, digamos, del consorcio, que como sabéis está vinculado tanto como empresa objeto de estudio a Airbus y que ha participado, que ha contado con la participación de comisiones obreras, una participación también esencial,
Voy a referirme brevemente a aquellas consecuencias de la digitalización que están relacionadas o que se proyectan sobre los derechos colectivos de los trabajadores. Es decir, tanto sobre la negociación colectiva como probablemente sobre aspectos relativos a la libertad sindical y que podrían afectar incluso a derechos fundamentales de los propios trabajadores. Nos hemos centrado en el estudio de la negociación colectiva, del papel que puede y debe jugar la negociación colectiva en relación con el empleo y las relaciones laborales, como consecuencia de los cambios provocados por la digitalización, por el incremento de la tecnología. Este proceso, que es de enorme complejidad, parte de la premisa, parte de la idea de que es un proceso todavía en construcción, es decir, un proceso que, aun cuando está sometido a unos catalizadores cada vez más importantes en la medida en que se están produciendo cambios vertiginosos a unas velocidades impensables en un primer momento, realmente estamos todavía ante un proceso del que desconocemos cuáles son sus últimas consecuencias y su recorrido definitivo. Lo que sí es seguro es que en esta transformación que se está experimentando, el diálogo social y, de más concreta, negociación colectiva, tienen que tener un papel protagonista. Es decir, no podemos pensar en que toda esta transformación se va a poder hacer, por decirlo así, externamente o de una manera individual, sino que es necesario, para que efectivamente se traduzca en un beneficio para todos, es necesario que sea fruto, en alguna medida, si no del consenso, sí por lo menos de ese diálogo y, por tanto, de las conclusiones relativas de lo mismo. De esta manera, probablemente evitaremos o paliaremos en gran medida los riesgos de fragmentación y de exclusión social. Esta transformación está afectando al mundo del trabajo estructuralmente, de una manera estructural, de manera que no solo influye en el empleo cuantitativa y cualitativamente, sino que está influyendo en la estructura de la relación laboral, no en sentido singular, o no en términos singulares, sino en términos colectivos, ¿no? Es decir, en todo lo que afecta al trabajador, no como individuo aislado, sino incluso como colectivo. De aquí que la propia actividad sindical, tanto en el ámbito del diálogo social como en la más cercana a la negociación colectiva, tenga que necesariamente adaptarse a la nueva realidad. El papel del diálogo social, por tanto, tiene que ser constructivo. Hay que verlo desde un punto de vista positivo. No podemos partir de la base de que el diálogo social es una especie de contraposición o contrapoder a la digitalización, a la transición científica, tecnológica que vamos a necesariamente tener que asumir. El diálogo social tiene que ponerse en la perspectiva de contribuir a que esa transición se haga de la forma menos cruenta posible, menos cruenta sobre todo para los trabajadores, que son, digamos, la parte más débil. Pero hay que verlo como una oportunidad en la medida de lo posible y no simplemente como algo que hay que rechazar. Hay que promover la adaptación, hay que fomentar la adaptación de los trabajadores, hay que incorporar al trabajador a esa nueva revolución, a esa nueva forma de entender las cosas. No dejarlo fuera o excluirlo, digamos, sin un juicio crítico suficientemente depurado, sino que hay que actuar con conocimiento de causa. Para fundamentar parte fundamental del diálogo social, parte esencial de su contenido tiene que ser necesariamente la formación y la adquisición por parte de los trabajadores de las habilidades y competencias que se han requerido en cada puesto de trabajo. La adquisición de competencias y habilidades que estén adaptadas a las nuevas necesidades y exigencias tiene que ser parte esencial del diálogo social. Y en ese sentido afecta no solo a la empresa, es decir, no es algo que quede reservado en la esfera reservada de la empresa, no cabe imputar nada más las responsabilidades de empresas, que la tendrán, sino que es, digamos, una tarea común de todos los que participan en el diálogo social. Las propias encuestas que hemos hecho, no voy a detenerme en ello porque luego lo pueden ver en el estudio, todos los que intervienen, todos los que participan, digamos, en la producción, en la empresa, son conscientes de que los trabajadores tienen que participar, tienen que tener un papel activo en la formación, en la adquisición de competencias y habilidades. Por supuesto que también la empresa, que en nuestro caso en particular se presenta como una empresa, podemos decir, casi modélica en ese sentido, a juicio de casi todos los
encuestados, pero no solo la empresa, sino muy en particular los trabajadores tienen que tener esa vocación, ese ánimo también de adaptarse a las circunstancias y, por supuesto, proporcionar los medios necesarios para ello. Y no dejemos al margen a las administraciones públicas, que también tienen su parte de responsabilidad, en particular, como se ha puesto de manifiesto aquí, las universidades, que tendrán, en su caso, que adaptar también sus enseñanzas para proporcionar a los trabajadores del futuro las habilidades y competencias que son requeridas cada vez más por el mercado. No pensemos nada más en productividad, que también, no pensemos nada más en la necesaria adaptación de las empresas para que sean competitivas, que también, pero pensemos globalmente para que, como digo, ninguno de los que participan del diálogo social y de la experiencia laboral, de las relaciones laborales, puedan quedar menoscabados o perjudicados por esta revolución, cambio, disrupción, como queramos llamarlo, que se avecina en el futuro. Es necesario, por tanto, el reforzamiento de las competencias digitales, tanto de las generales como de las específicas. Eso es fundamental para el futuro, para, como digo, no dejar, como ahora se utiliza mucho la expresión, no dejar a nadie atrás. Es necesario adaptación, esfuerzo, trabajo y formación. Y por parte de todos. Por parte de todos, la responsabilidad, digamos, afecta a todos. Cooperación y colaboración son fundamentales. Cooperación, colaboración de sindicatos y empresas, cooperación con las instituciones educativas. Todo eso va a ser fundamental para que la transición, llamémosla como la llamemos, científica, digital, como queramos llamarla, no se convierta en una revolución que deje víctimas a su paso, por así decirlo. La formación no es un tema, como decía, que quede en la esfera reservada de ciertas personas o instituciones. El sector público tiene una enorme responsabilidad en este sentido, tiene una enorme responsabilidad directa, en tanto en cuanto, como digo, tiene que facilitar mecanismos de formación adecuados y suficientes, pero también indirecta porque tiene que fomentar y ayudar, auxiliar en todo lo necesario para que las empresas puedan adaptar planes de formación y los trabajadores, como decía, se puedan adaptar fácilmente a los puestos de trabajo modificados o a los futuros puestos de trabajo que puedan dar lugar o que puedan generarse a consecuencia de esta revolución. Junto con la formación, no me voy a detener más porque si no, como no va muy bien tiempo, junto a la formación, la asunción de competencias, habilidades necesarias para llevar a cabo el desempeño del puesto de trabajo de manera eficaz y de una manera solvente, por así decirlo, y también satisfactoria en lo personal, ¿por qué no añadirlo? Junto con ello, la transformación digital a la que asistimos va a afectar estructuralmente a las relaciones laborales. Va a afectar estructuralmente a las relaciones laborales, muy especialmente en lo que se refiere a la negociación colectiva. Los convenios colectivos prácticamente ahora, ya los que se están haciendo sí, pero los que teníamos hasta ahora prácticamente eludían cualquier mención o referencia a los problemas derivados de la digitalización, ¿no? De esta transformación digital que tan rápidamente se ha venido produciendo. Ahora se van incorporando cláusulas cada vez más, casi cláusulas de estilo en los convenios colectivos que aluden a la formación, a la que acabo de aludir yo, pero no solo a la formación, sino bueno, a problemas de salud, a problemas del trabajo en casa, del trabajo a distancia, de la causalización del trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, ya se van reproduciendo los convenios colectivos, más que reproduciendo, se van tratando o tratar de dar solución a determinados problemas que van surgiendo en la práctica, que ya son problemas reales, ¿no? que encontramos en las empresas. La transformación requiere, por supuesto, un cambio cultural, no solo una cuestión que se ciña al derecho del trabajo o al mundo de lo laboral, realmente requiere de un cambio cultural, de la asunción de una nueva cultura de muchos ámbitos, y sin esa formación a la que aludíamos antes, seguramente ese cambio sea mucho más abrupto, ¿no? Entonces sí podríamos hablar probablemente, como hablan algunos, de disrupción, ¿no? Yo prefería hablar de una adaptación, una modificación, que es un término mucho más suave y que probablemente no olvida a las personas o no las deja detrás. Se van a ver afectadas, por supuesto, instituciones básicas del derecho del trabajo, instituciones que todos hemos estudiado
y que probablemente se van a modificar sustancialmente, van a cambiar desde la forma de contratos, porque van a aparecer fórmulas seguro de contratos novedosas, incluso alejadas del derecho del trabajo, o de lo que hemos entendido hasta ahora como derecho del trabajo. Las facultades o poderes empresariales probablemente, yo no sé si van a aumentar, porque eso sería a lo mejor vaticinar algo que no está tan claro, pero de luego van a cambiar en cuanto a su contenido probablemente, poderes y facultades empresariales. No digo si para peor o mejor, pero probablemente van a adquirir una fisonomía diferente, porque necesariamente la relación va a ser de otra índole, las relaciones laborales van a cambiar. El acceso a las prestaciones sociales probablemente también van a verse en alguna medida modificadas. Todo esto son problemas que los vamos a ver muy pronto, mucho más pronto. Y, por supuesto, los instrumentos de representación y negociación colectiva. Y los sindicatos saben perfectamente que estamos ante un panorama que obliga a reciclarse, por así decirlo, y adaptarse a las nuevas circunstancias. Los instrumentos de representación, sin duda, van a tener que, ya digo, modificarse, adaptarse. Creo que eso es algo indudable y que probablemente, por ejemplo, en la empresa Airbus, no sé si ya están discutiendo el sexto convenio colectivo, me parece que sí, pues seguro que están ya tratando todas estas cuestiones en el mismo. La propia actividad sindical, por tanto, como decía, tiene que tanto en el ámbito del diálogo social como de la negociación colectiva, tener que adaptarse. Es algo inevitable, lo que no puede sustraerse. Y probablemente tendrá que extender incluso su ámbito de aplicación a sujetos que van mucho más allá de la tradicional relación de trabajo dependiente. Me explico. El ámbito de la negociación colectiva encontrar, por un lado, una dificultad añadida derivada de la mayor, entre comillas, independencia, autonomía de los trabajadores, con casi toda probabilidad, pero por otro lado va a tener que cubrir, en cierta medida, a esos trabajadores que no se van a quedar aislados, se van a quedar sin protección colectiva de ninguna índole. Y eso es una de las, probablemente de los mayores retos que tienen ante sí los sindicatos, la actividad sindical. La empresa, al final, va a tender hacia una causalización del contrato de trabajo cada vez mayor. Es decir, para que entendamos, contratos casi por encargo. Es decir, las tareas las va a encargar, va a tener a los trabajadores a disposición. Y la empresa no se va a preocupar especialmente en que tengan unos procedimientos de negociación colectiva o de representación, porque no es su tarea. Ellos facilitan, por supuesto, porque así lo exige la ley y lo cumplen, las tareas de representación, pero es el sindicato el que va a tener que articularlas materialmente. Y ahí va a tener una enorme tarea, desde mi punto de vista, una tarea ingente. Conseguir llegar a los trabajadores de una manera eficaz, con la situación que se prevé en un futuro, va a ser una tarea que va a requerir mucho esfuerzo y mucho trabajo por parte de los sindicatos. Porque al final la empresa simplemente, por supuesto, no va a negarse nunca al diálogo social, lo que pasa es que va a tener que tener enfrente a un interlocutor con el que dialogar. Y a la inversa, va a haber muchos trabajadores en el futuro que no tengan identificado ni siquiera al empresario o al empleador, sino que van a trabajar para muchos empleadores. Y eso genera, pues, igualmente, cierta huida del derecho colectivo, cierta anarquía, por decirlo así, anarquía en el sentido no político de la palabra, sino en el sentido de la estructura de la relación laboral, en fin, cierto alejamiento de las normas hasta ahora, tal y como las concebimos, ¿no? Eso va a implicar, por supuesto, también intervención de las autoridades públicas, en el sentido que va a ser necesaria nuevas legislaciones, nuevas normas, en el sentido, en la orientación que sea, pero vamos a tener que tener una nueva normativa probablemente, habrá que retocar probablemente parcelas hasta ahora que creíamos que eran intocables del derecho del trabajo, y tener una visión mucho más de futuro. Siempre, como decía, sin perder de vista, como dije al principio, la intervención, que toda la modificación, todas las transformaciones tienen que ser siempre en aras de facilitar una mejor vida, una mejor convivencia, una normalidad social, una paz social más eficaz. Bueno, como vamos mal de tiempo, simplemente insistir en la idea de que los mercados
van a insistir en esta dirección, pero que frente a, digamos, un exceso en los mercados, pues tiene que estar el diálogo social, tienen que ser las empresas, administraciones públicas y sindicatos los que tengan que regular, digamos, esas zonas oscuras o que puedan plantear mayores dificultades. Cierto es que va a haber mayor flexibilidad en el trabajo, probablemente eso desde un punto de vista pueda favorecer la conciliación personal y familiar, o se ve desde esa perspectiva con cierto optimismo o como aspectos positivos, pero frente a eso, como decía, nos encontramos con la mayor individualización y causalización del trabajo, la polarización también del trabajo, en la medida en que vamos a tener por un lado los trabajadores que tengan un empleo estable y duradero y trabajadores que trabajen a destajo, a jornada o a encargo. Y ese tipo de circunstancias son las que nos vamos a encontrar. Fragmentación, como decía, individualización, etcétera, etcétera. En definitiva, lo que hemos constatado y lo que hemos podido constatar a lo largo de todo este estudio es que se esperan transformaciones, digamos, esenciales en relación al trabajo. No sé si calificarlas como históricas, porque me parece que es un adjetivo que hay que reservar para otro tipo de cuestiones, pero realmente estamos asistiendo a un complejo panorama. No sé, realmente no se sabe ahora mismo dónde va a terminar, pero es mejor adaptarse y es mejor, digamos, pensar en los problemas que se avecinan y no esperarlos, sino que hay que anticiparse. Y eso es obligación, desde mi punto de vista, de los sindicatos, de las empresas y de la administración. No pueden adoptar una posición pasiva, esperando a ver los resultados, sino que hay que anticiparse e intentar poner remedio a ciertas situaciones que no son deseables para ninguno de nosotros y socialmente probablemente inaceptables. Muchas gracias a la empresa Airbus, como siempre, muchas gracias a Comisión Obrera por vuestro apoyo, porque sin vosotros no podríamos haber llevado a cabo este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Tiene la palabra don Manuel Rivera Fernández, de la Universidad de Sevilla y miembro del equipo de aquí de Sevilla. Manuel. Bien, buenos días a los asistentes aquí en sala. Buenos días a los compañeros de proyecto en Italia, en Hungría, Polonia, Alemania. A los compañeros del proyecto de los sindicatos, comisiones obreras, a la empresa Airbus. Como se ha dicho aquí, las nuevas tecnologías constituyen un elemento determinante para la mejora y la competitividad, productividad, el crecimiento económico y de empleo, con la particularidad de que afectan a todos los sectores de la economía e influyen cada vez más en las condiciones de trabajo y empleo de los trabajadores. Es algo que se ha comentado en las intervenciones que me han precedido. Son muchas las cuestiones, los problemas que se plantean en este nuevo marco digital, el riesgo de la marginación, segregación, incluso en su caso exclusión de quienes no se muestran capaces de adaptarse al cambio tecnológico, la configuración de nuevas fronteras entre las dos formas básicas de trabajo en nuestra sociedad, esto es, entre el trabajo asalariado y el trabajo autónomo, incluso en el establecimiento de un nuevo modelo de actuación y gestión en el campo de los recursos humanos. Todos ellos son campos en los que la digitalización incide notablemente y provoca la necesidad de un replanteamiento de las concepciones tradicionales, exigiendo y requiriendo un derecho del trabajo dinámico, flexible, con capacidad de adaptación a las sucesivas innovaciones de dicha índole. Un derecho del trabajo que permita y garantice a la empresa la planificación y la defensa de la productividad, pero que al tiempo desarrolle su tradicional función protectora del trabajador. En este sentido, nuestras normas, nuestro sistema jurídico, deben permitir la integración de las nuevas tecnologías en la empresa con la finalidad de incrementar y optimizar su productividad, pero la implementación de las nuevas tecnologías deben llevar aparejada la responsabilidad del empresario, el respeto a la plantilla de trabajadores y debemos encaminarnos, creo, hacia la empresa tecnológicamente responsable. Un nuevo marco jurídico, que en el caso español, que es el que voy a apuntar simplemente aquí, se está produciendo a pasos agigantados, con nuevas regulaciones, como pueden ser el Real Decreto 28/2020, que ha establecido una nueva ordenación
del trabajo a distancia en España o la ley orgánica previa de 5 de diciembre de 2018 de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Por lo tanto, no cabe duda de que la digitalización nos plantea numerosas cuestiones en este campo de la vinculación laboral, comenzando por la forma de esa vinculación laboral. En nuestro estudio, la empresa de referencia, la empresa Airbus, en todos los sectores apuestan por el mantenimiento del trabajo asalariado por cuenta ajena, en el convencimiento de que la digitalización de la empresa no afectará a esta forma tradicional de prestar la actividad laboral. Sin embargo, en el estudio se ha comprobado que por encima del 60% en las encuestas, que consideran que habrá una importante repercusión en la modalidad contractual. Todo parece indicar que presienten que el contrato indefinido pasará a mejor vida. Y no le falta razón. Si bien las nuevas formas de economía colaborativa o de economía de acceso, estimamos que tendrán nula repercusión en el campo aeroespacial en el que se implementa Airbus, no podemos asegurar lo mismo en relación a las nuevas formas de economía bajo demanda, caracterizada por disponer, por un lado, de un numeroso colectivo de prestadores de servicios dispuestos a realizar un trabajo profesional y de otro, un abanico de potenciales clientes Airbus que pueden requerir su realización. La aparición de ese trabajador profesional digital altamente cualificado puede poner en cuestión la tradicional relación laboral por cuenta ajena de la empresa, en nuestro caso Airbus. Es este trabajador autónomo, creo que calificado en muchas ocasiones como 4.0, 5.0, es ese trabajador autónomo el que sin lugar a duda va a poder irrumpir en el sector aeroespacial, un trabajador caracterizado por conservar su libertad en la mayoría de los aspectos fundamentales de su prestación de servicio, un trabajador autónomo que utiliza la tecnología para diversificar su clientela, salir de una situación posible o potencial de desempleo, contemplar unos ingresos o completar unos ingresos insuficientes, estando sometido siempre al imperativo contractual de la economía bajo demanda. Frente a esa posibilidad, es posible que el trabajo a tiempo parcial alcance cierta importancia ante la fragmentación de tareas como consecuencia de este cambio tan tecnológico que estamos viviendo. Trabajo a tiempo parcial necesitado en nuestro país de una remodelación simplificadora de su marco jurídico, que sea sencilla de comprender, útil para el empresario que quiere contratar bajo un régimen flexible de tiempo y al mismo tiempo atractiva para un trabajador que tiene otras necesidades ajenas al trabajo, su propia formación o incluso la conciliación de su vida familiar. De hecho, en nuestro estudio, los empleados de Airbus son conscientes de que al menos la modalidad contractual se verá afectada por la digitalización. No en vano consideran que tendrá un mayor peso la contratación a tiempo parcial y sobre todo el carácter de contrato temporal. Pero cuidado, creo que podemos correr el riesgo de que ante contratos cada vez más cortos, la empresa no se encargue, como creo que se ha mencionado aquí ya anteriormente, no se encargue de la formación de los trabajadores, sino que haga recaer sobre su tiempo y economía seguir permanentemente actualizados. Indudablemente la digitalización incide también en los tiempos de trabajo. La incidencia de las nuevas tecnologías diseña un modelo de relaciones laborales en el que cada vez es más complicado determinar el comienzo y el final de la jornada. El mundo del trabajo, bajo la nueva era de la digitalización, está inmerso en la búsqueda de políticas de flexibilidad en la jornada de trabajo. La situación que describe este nuevo campo permitirá al trabajador compatibilizar el trabajo con otro tipo de ocupaciones o aspiraciones personales o familiares, pero al mismo tiempo las nuevas tecnologías, esta digitalización que estamos viviendo a marcha forzada, pueden generar nuevas ataduras y servidumbres en la realización del trabajo asalariado. La tecnología elimina las coordenadas de tiempo y lugar
y difumina las fronteras entre trabajo y descanso, al punto de poder provocar una conexión perpetua. En este ámbito, en nuestro estudio, no parece que la digitalización, en opinión de los trabajadores de Airbus, vaya a provocar una alteración en su tiempo de trabajo. Consideran que no incidirá en el número de horas de prestación laboral, incluso opinan que se trabajará incluso un menor número de horas. Lo que sí piensan es que provocará una flexibilización de sus horarios y sobre todo de los turnos habituales de trabajo. Una cuestión muy discutida en nuestro país, en un país que como España, donde no han sido pocas las voces que se han levantado para pedir la equiparación de nuestra jornada laboral a la media europea. No obstante, a nadie se le escapa que el uso de los medios electrónicos en el ámbito laboral está vinculado a esa mayor disponibilidad del trabajador respecto de la empresa. En ese marco, corremos el peligro de identificarnos con el profesional permanentemente conectado y consecuentemente permanente y constantemente trabajando. Es necesaria, no cabe duda, una eficaz regulación del derecho a la desconexión digital. Nuestro país, en España, se ha regulado con ocasión de la Ley Orgánica de 5 de diciembre de 2018 de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Como digo, se ha regulado o ha introducido por vez primera el derecho a la desconexión digital, algo que posteriormente ha sido reafirmado en el más reciente Real Decreto de 22 de septiembre de 2020 del trabajo a distancia. El empresario tiene el deber de proteger la salud de los trabajadores y, en consecuencia, debe respetar de manera efectiva su derecho al descanso. Es necesario controlar los límites de la jornada laboral y garantizar un tiempo mínimo de descanso al trabajador. Y por eso también en nuestro ordenamiento jurídico, nuestro sistema jurídico, junto a ese derecho de desconexión digital, el legislador español ha establecido la obligación empresarial de registro de jornada, que deberá de incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la existencia de la flexibilidad horaria. Ambas medidas, la desconexión digital, la legislación sobre la desconexión digital, la legislación sobre el registro de jornada, indudablemente constituyen una garantía del derecho al descanso y, al menos parcialmente, son medidas controladoras del tiempo de trabajo en nuestra nueva era, en la nueva era de digitalización, en la nueva era digital que estamos viviendo. No cabe duda también que dentro de la incidencia de la digitalización en las relaciones laborales, la presencialidad en el puesto de trabajo también constituye un punto importante. La pandemia que estamos sufriendo a lo largo de este año 2020-21 y lo que queda por recorrer ha impulsado de manera decisiva una concreta forma de trabajo. Todos lo estamos viviendo, el teletrabajo, el trabajo a distancia, pero como por arte de magia se ha producido la conversión del trabajo presencial a teletrabajo. Y todo parece indicar que se va a quedar, como se suele decir, ¿no? El teletrabajo, que supone pues, una de las facetas de la digitalización de las empresas, que es la más visible actualmente, y aun cuando resulta imposible la conversión de todo trabajo físico a trabajo vía telemática, ciertas características, modos y maneras de trabajar online van a ser trasladadas, no cabe duda, a la mayoría de las prestaciones de servicio, fusionando, algo que ya estaba pasando previamente, el trabajo físico con el remoto. En nuestro caso, los trabajadores de Airbus consideran que la presencialidad es necesaria para desarrollar su función en la empresa. Incluso en el centro, el cuerpo directivo también considera imprescindible su presencia física en el centro de trabajo. La especial actividad desarrollada por la empresa Airbus, desarrollo de elementos aeroespaciales, nos hace pensar que la mayoría de las actividades pues, exigen la presencialidad, pero no podemos descartar que otras funciones esenciales en la empresa, como pueden ser el diseño de proyectos, no exijan la presencialidad señalada. Si eso es así, y puede perfectamente serlo, debemos de tener en cuenta la implantación
del Real Decreto de 23 de septiembre de 2020, al que ya he hecho referencia, de la implantación del trabajo a distancia en España, una nueva regulación que será de aplicación a toda prestación de trabajo que se preste en el domicilio del trabajador, como mínimo durante el 30% de la jornada en un periodo de referencia de 3 meses, o por el porcentaje equivalente de la duración del contrato de trabajo, y que presenta multitud de cuestiones, multitud de interrogantes. Aparece el derecho específico de las personas trabajadoras al abono por parte de la empresa de todos los medios, equipos y gastos de las herramientas necesarias para el desarrollo del trabajo. Las formalidades que conlleva el nuevo contrato de trabajo, la forma escrita y un contenido mínimo, la posibilidad de desistimiento unilateral, la negativa de la persona trabajadora que no puede provocar ninguna reacción en el empresario en la relación laboral referida a la posible extinción o modificación de las condiciones, o un problema elemental que puede surgir como consecuencia de la aplicación de este Real Decreto, fundamentalmente en relación a la empresa Airbus, como puede ser la competencia judicial en los conflictos entre el trabajador y la empresa. Estamos hablando de trabajadores profesionales ubicados o radicados en un determinado Estado miembro de la Unión Europea, y a lo mejor la empresa radica o tiene su sede mercantil en otro Estado miembro. Esa competencia judicial a través de la cual pueden plantearse los conflictos, pues también es otra de las cuestiones todavía sin resolver ni por los tribunales de justicia ni, por supuesto, por el propio Real Decreto. No hay duda que en todo este conjunto de problemas que plantea la digitalización en relación a la relación laboral, pues los representantes de Airbus entienden y consideran al convenio de empresa o del sector como el elemento protector de sus derechos laborales. Pero hay que tener presente que la digitalización promueve un creciente individualismo, se ha señalado aquí anteriormente, consecuencia de la parcial desaparición del centro de trabajo físico, lo que indudablemente va a incidir fuertemente, como decía mi decano, el profesor Alejandro Díaz Moreno, va a incidir fuertemente en la negociación colectiva. Asimismo, teniendo en cuenta que todos los indicios nos encaminan a una proliferación del trabajo autónomo, quizás deberíamos plantearnos la posible ampliación del ámbito subjetivo de aplicación de los convenios colectivos a todos aquellos trabajadores que como autónomos o asalariados se encuentren sometidos al dictado de una contraparte, homogenizando las condiciones de su prestación cuando ésta pueda llevarse a cabo de una u otra forma. Quizá desde esta perspectiva se ayude a clarificar las fronteras entre el trabajo prestado en régimen de independencia plena y el que no posee esas notas cualificadoras. Una posibilidad que ayudaría también a evitar fenómenos de competencia desleal entre quienes producen, utilizando las potencialidades de las plataformas digitales y la flexibilidad que aportan los trabajadores autónomos, y quienes lo hacen bajo el modelo de empresa tradicional a través de una plantilla de trabajadores asalariados. Y es el salario otra de los elementos de la relación laboral que va a sufrir, o si se me puede decir, el impacto de la digitalización. La digitalización de la industria, también de las pequeñas y medianas empresas, de los autónomos, y la capacitación digital se presentan como factores clave para reactivar la economía y generar empleo, en nuestro caso en España, tras la crisis que está provocando, lógicamente, esta pandemia que estamos viviendo. Y en este campo no cabe duda que todos los sectores industriales están demandando nuevos perfiles profesionales relacionados con el marketing o la analítica digital. En nuestro país se ha multiplicado por 2,5 desde el comienzo del estado de alarma esta situación. Es el profesional post-COVID que sea capaz de adaptarse a los rápidos avances tecnológicos y tener las capacidades necesarias para acompañar a las empresas en sus procesos de transformación digital en este escenario globalizado, tecnificado y volátil, el que será buscado, requerido y contratado. Por lo que, sin lugar a dudas,
la digitalización, la obtención de las competencias digitales generará, y es opinión también de los empleados de nuestra empresa de referencia en el estudio, la empresa Airbus, va a generar, decía, un amplio trasvase de trabajadores entre las propias empresas. Va a incidir o incidirá en el salario, evidentemente. No podemos perder de vista esa nueva tendencia de la adaptación de las empresas que necesitan un amplio margen para adaptar, decía, esa adaptación inmediata a los cambios económicos, y en ese sentido la flexibilidad retributiva se va a configurar como un aspecto determinante. Nos puede extrañar que se produzca dentro de poco, o a corto o a largo plazo, la implantación generalizada de un sistema de retribución, o se intenta implantar, en el que se vincule el salario a los resultados obtenidos por la empresa, de manera que permita una mayor adecuación entre la situación real de la propia empresa y la retribución de los trabajadores. Y al mismo tiempo, pues lógicamente, le incite a colaborar e implicarse en la propia marcha de la empresa. El problema central, o uno de los problemas centrales de la digitalización, pues ya lo planteaba también la profesora Milagro Martín, si se va a producir o se está produciendo una brecha digital. Como se decía anteriormente, los trabajadores de Airbus pues, plantean que el problema estará en cómo se va a hacer el uso, o cómo se le va a sacar el mayor partido profesional a su actividad en relación a esas competencias digitales. Evidentemente no se está planteando la brecha en relación al acceso, sobre todo en el ejemplo empresarial de referencia, la empresa Airbus. Pero podríamos plantear o puntualizar tres cuestiones en relación a esa posibilidad de la brecha laboral, la brecha digital. En primer lugar, la importancia que en nuestro ordenamiento jurídico se otorga a la formación en este nuevo entorno tecnológico, que lo podemos desprender de la Ley 30/2015 de 9 de septiembre, por la que se regula el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral y que consagra como uno de los fines del sistema acercar y hacer partícipe a los trabajadores de las ventajas de las tecnologías. Por lo tanto, la importancia de la formación en nuestro sistema jurídico. Por otro lado, el derecho fundamental, como ha dicho alguna sentencia del Tribunal de Luxemburgo, el derecho de los trabajadores a la promoción y formación profesional en el propio trabajo, incluida la dirigida, por supuesto, a la adaptación a las modificaciones operadas en el puesto de trabajo de carácter digital. Pero no podemos perder de vista la consecuencia de la falta de adaptación de los trabajadores a estas nuevas competencias digitales, porque el propio Estatuto de los Trabajadores va a viabilizar la extinción del contrato de trabajo por esa falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas, en nuestro caso, las capacidades digitales. Es un conjunto de puntos de referencia en los que incide la digitalización en la relación laboral, que hemos desarrollado ampliamente en nuestro estudio y que solo exclusivamente pues, me he limitado a apuntar en este acto. Como digo, están ampliamente desarrolladas y estudiadas en el estudio que tendrán a su disposición a la conclusión del proyecto. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Manolo. Tiene la palabra doña Miriam González Limón, de la Universidad de Sevilla, miembro del equipo de Sevilla. Buenos días a todos los socios de las universidades participantes en el proyecto, la universidad tanto de Salento, de Hungría, de Polonia y la Universidad de Jade de Alemania. También le doy la bienvenida a la empresa Airbus, a los representantes sindicales, a los sindicatos y a todos los asistentes presenciales, así como los que están participando en streaming. Bueno, voy a tratar de dos puntos que hemos desarrollado en el proyecto y que con
responden a las preguntas de investigación que hemos planteado sobre dichos puntos: la digitalización y mujer y digitalización y salud laboral. Como antecedentes, bueno, para poner el marco de lo que vamos a tratar, pues tenemos que hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030, que en el Pacto Mundial de Naciones Unidas pues habla de la igualdad de género. Asimismo, en la Agenda Digital para Europa 2020, pues la acción 60 está establecido para aumentar esa participación de las mujeres en la fuerza de trabajo. Tenemos que decir que la cuarta revolución industrial, como consecuencia de la digitalización, pues se está consolidando en los diferentes sectores económicos y tipologías de trabajo y, evidentemente, provocan diferentes efectos en los trabajadores y las trabajadoras y les va a afectar de diferentes formas. Como consecuencia de todo este cambio disruptivo, pues se deben abordar las brechas de género. En relación con el mercado de trabajo, pues hay desajuste entre la oferta y la demanda de los puestos de trabajo y especialmente esto nos ocurre en las contrataciones de expertos en tecnologías de la información y de la comunicación. Sin embargo, hay puestos de trabajo que no se cubren, hay muchas empresas que están teniendo problemas para obtener puestos de trabajo especializados en digitalización y en tecnología de la información y de la comunicación. Por lo tanto, se están demandando nuevos puestos de trabajo, pero por falta de especialistas pues se quedan vacantes. La cuarta revolución industrial, consecuencia de esta digitalización, pues debe contribuir, por lo tanto, a la igualdad de género. Vamos a dar una serie de cifras generales sobre esta temática, que las mujeres están subrepresentadas en todos los niveles del sector digital en Europa. Solo alcanza el 21,5% de las personas que realizan los diferentes trabajos digitales. Por otro lado, la proporción de especialistas de técnicos de la información y la comunicación en el empleo total de la población activa en España representa una proporción del 3,2%, siendo la media europea del 3,9%, y esta distancia se está reduciendo en los últimos años. También la proporción de graduados TIC en España sigue siendo muy baja, a pesar de que haya aumentado, pero supone solo un 4% de los graduados. Adicionalmente, solo el 30% de los que acceden por primera vez a estudios de grado en el ámbito STEM, es decir, la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, son mujeres. O sea que, por lo tanto, esto está relacionado también con lo que ha hablado hoy aquí el consejero, don Rogelio Velasco. Lo que pasa es que no se refería en particular a la diferencia de género, pero que sí esos puestos de trabajo que se van a demandar en el futuro, pues son de la ingeniería. Fijaros que la proporción de mujeres especialistas en TIC permanece estancada en unos niveles bajísimos del 1,1% del empleo femenino total. Por lo tanto, tenemos que decir que las mujeres están infrarrepresentadas en todos los ámbitos científicos, tecnológicos, ingenierías y matemáticas. Los ámbitos STEM, además, adicionalmente, están vinculados a salarios mucho más altos, son empleos además más estables porque resisten de mejor manera los ciclos económicos. Por lo tanto, las menores diferencias de brecha entre hombres y mujeres pues, se dan en otros ámbitos como son las ciencias empresariales, las ciencias de la administración y derecho. Fijaros que el impacto de los recortes del empleo a causa de la implementación de la tecnología, esto va a provocar que tenga un impacto directo sobre las áreas de trabajo generalmente que están feminizadas. En este ámbito, pues la situación de la mujer está lejos de lograr pues, la paridad en formación tecnológica. En los últimos años se han ido reduciendo el número de mujeres que acceden a las carreras de ingeniería. Los datos señalan que la demanda de empleo en el futuro pues, va a incrementar fundamentalmente en estas áreas, con lo cual esa brecha pues, va a perjudicar. Ahora vamos a exponer la parte empírica del proyecto sobre esta temática de digitalización y mujer. En el proyecto, como ya se ha comentado, se ha realizado una encuesta a nuestro socio español, que es Airbus, con preguntas sobre este apartado y vamos a extraer esos resultados. En lo relativo a si consideran que la digitalización afectará
por igual a los hombres que a mujeres, un 100% de los directivos piensan que no existirá una diferencia. Sin embargo, este porcentaje se reduce cuando se lo preguntamos al personal, se reduce al 82,8% y al personal y un 61,9% a los delegados sindicales. O sea que el 100% de los directivos pues, piensa que no habrá diferencia. Por otro lado, otra de las preguntas que hacemos relacionadas con las preguntas de investigación de digitalización y mujer es si la digitalización generará diferencias salariales entre hombres y mujeres. Fijaros que está expresado en las respuestas negativas en este cuadro y supone que los directivos opinan un 78,2% que no. ¿Bien? O sea, que no va a generar diferencias salariales. El personal pues, también está en esta línea con un 87,5%. Sin embargo, los delegados sindicales, pues esta proporción pues, varía a un 33%. Uno de cada 3 de los delegados sindicales pues, supone que no. Otra tercera pregunta que se le hace a la empresa socia del proyecto es si conocen medidas para mejorar las competencias digitales de la mujer. Bueno, pues los directivos responden un 6,3%, son las respuestas afirmativas, o sea que todos los colectivos suponen inferior al 25%, unos niveles muy majos, porque dicen que no conocen las medidas para mejorar las competencias, aunque ahí en la transparencia ponga afirmativos, es que no las conocen, está en sentido negativo. Luego le hicimos pues, 2 preguntas abiertas. Una de ellas era en qué medidas concretas se han tomado por la empresa para flexibilizar el trabajo y ayudar a la conciliación de la vida familiar, laboral y personal. Bueno, pues fundamentalmente los directivos nos dicen flexibilidades y facilidades que le dan a los empleados para conciliar, pero que a veces eso pues, perjudicaba porque cortaba la promoción. Flexibilidad en la presencia física, lógicamente apoyados por herramientas digitales, como pueden ser pues, teléfonos móviles con control al acceso de correo, flexibilidad horaria, teletrabajo y guarderías de empresa. O sea que fundamentalmente destacan la flexibilidad horaria y el teletrabajo. En esta pregunta, cuando se le hace al personal, pues nos dicen que el teletrabajo y la flexibilidad horaria. O sea que destacan fundamentalmente adaptar el horario laboral familiar, que el horario sea flexible, son las cuestiones que coinciden en estos 2 primeros colectivos. Los delegados sindicales pues hablan también de los planes de igualdad, del teletrabajo, de las guarderías y del horario flexible. O sea que, por lo tanto, en resumen, parecen que la flexibilidad horaria y el teletrabajo pues son los comentarios que están comunes en los 3 colectivos. La segunda pregunta abierta sobre esta temática es qué propuestas existen para promover el acceso de la mujer a los puestos de responsabilidad. Los directivos pues comentan pues, Women Networking, foros web, red de mujeres, los ratios de mujeres y hombres, que también pues, son comentadas por el personal, que lo tienen ahí subrayado, ¿no? El Women Network, Balance for Winning y Mentoring. Y los delegados sindicales pues, hablan más de un plan de la dirección, de los planes de igualdad, de una cuota mínima por sexo. O sea que estas son las conclusiones principales que hemos sacado en este trabajo sobre esta temática que viene desarrollado pues, en los resultados del proyecto. En cuanto a la segunda parte, la digitalización y salud laboral, bueno, pues la digitalización del trabajo, como saben, pues está avanzando cada vez más deprisa que los estudios de investigación, que ofrecen pues, investigaciones sobre los efectos de salud, pues son todavía escasos. Incluso la regulación normativa pues va por detrás, o sea que tiene un retardo sobre esas enfermedades. La digitalización
por lo tanto, está generando tanto efectos positivos como negativos, siendo emergentes pues, los riesgos que tienen para la salud de los trabajadores. Por ello, pues, debemos maximizar los beneficios de estas nuevas tecnologías a la vez que se garantice la salud y seguridad de los trabajadores, con el objetivo de que tengamos pues, una digitalización sostenible. Tenemos que comentar que la digitalización en sí misma no es ni buena ni mala, o sea que en sí misma es neutra, depende de su uso racional y genera los efectos que genere para la seguridad y salud de los trabajadores. Bueno, aquí tenemos una de las preguntas que le hicimos a nuestros socios de Airbus, a los 3 colectivos, si creen que la digitalización va a modificar el sistema de protección social de los trabajadores en la empresa. Fijaros que tanto el personal como los directivos, estáis en negrilla, pues dicen que no va a afectar tanto esos 2 colectivos, personal y directivo, muy cercanos al 50%, 47,2% el personal y los directivos un 50%. Sin embargo, los delegados sindicales, pues un porcentaje muy alto dice que no sabe o no contesta sobre si se va a modificar este sistema de protección social. Por otro lado, le hicimos una pregunta abierta sobre los aspectos de protección social que se verán modificados. Los directivos, pues, comentan que se incorporarán nuevas casuísticas de protección, se adecuará la protección social a nuevas enfermedades o riesgos laborales y que se debe agilizar la telediagnosis. Por otro lado, el personal también comentan que deben modificarse el tipo de enfermedades profesionales. Mayor distanciamiento en la empresa, que de esto ya se ha hablado, y eso puede ser perjudicial porque, lógicamente, al ser menos presencial el trabajo, pues habrá otro concepto también de jornada laboral. Esto va a llevar a que dificulte pues, la aplicación de los convenios colectivos y el control de las políticas colectivas, porque aumenta pues, esa dispersión. En tercer lugar, los delegados sindicales pues, hablan más de que lo que hay que regular es el salario del trabajo no presencial. Otra de las preguntas que se le hizo sobre digitalización y salud laboral era si creían que la digitalización va a dar lugar a nuevas enfermedades o riesgos profesionales. Aquí los 3 colectivos están en unos niveles de por encima del 70%, 71,3% el personal, los delegados el 77,3% y los directivos el 75%, o sea que están como muy en la misma línea. ¿Qué enfermedades han comentado o riesgos profesionales que se van a ver afectados por la digitalización? Pues van a ser las adicciones digitales, el estrés digital, ya hemos hablado de todas estas cuestiones por el uso intensivo de la tecnología, enfermedades ergonómicas, estrés por falta de desconexión, el aislamiento al trabajar individualizadamente, y muchos se refieren pues, a esos problemas de visión o problemas oculares. En cuanto al personal, también habla de esas enfermedades oculares, problemas de desconexión digital, el estrés, el sedentarismo, los problemas posturales, ese aislamiento de los trabajadores que conllevará también a problemas mentales y las adicciones a la tecnología. Y los delegados sindicales, pues, he subrayado ahí lo más fundamental, ese estrés, tecnoestrés, problemas posturales y los problemas de no desconexión. Y esa necesidad que existe de socializar, pues lógicamente el trabajo digital pues no la ofrece. Pues estos han sido los resultados principales de esas 2 cuestiones que he puesto del trabajo de Airbus. Muchas gracias por su atención. Bien, buenas tardes ya. Yo voy a ser muy breve porque esta tarde Alfonso Vidal, nuestro secretario general de Comisiones Obreras de Sevilla, hará una valoración más amplia de nuestra participación en el proyecto y, por lo tanto, me voy a limitar a presentar a los 2 compañeros que han participado más activamente en representación del sindicato
en el trabajo, en los trabajos a lo largo de toda la duración del proyecto, pero me voy a permitir dos comentarios. En primer lugar, agradecer y saludar a los compañeros y las compañeras que nos están viendo a través de la pantalla y con quien no hemos podido compartir esta recta final del proyecto. Pero bueno, hemos tenido la suerte de compartir las etapas anteriores, presencialmente algunas de ellas, y estoy seguro que habrá más ocasiones en el futuro de volver a coincidir. Y felicitarles por su trabajo, porque sin duda ha sido muy gratificante también la perspectiva comparada de ver cómo en otros países del entorno europeo, y en este sentido agradecer a la Comisión Europea su apoyo para que este proyecto sea posible, pues ver de una manera comparada cómo en otros países, a través de otras universidades y sobre todo en nuestro caso, en otras empresas, en otros sectores y con otros sindicatos, cómo se está articulando la adaptación a los cambios que la digitalización supone para el mundo del trabajo. Agradecer a quienes son ya amigos, que son el equipo investigador de la Universidad de Sevilla, liderado por Milagro, por Alejandro, el decano. Y digo amigos porque, bueno, esta es la segunda ocasión con la que colaboramos en un proyecto de investigación y las relaciones personales acaban siendo también importantes a la hora de que los proyectos salgan adelante, y además de su contrastada valía científica, pues también agradecerle el esfuerzo personal que ha supuesto todos los meses de trabajo. Y también, y hablamos de adaptación a los cambios, pues este proyecto ha tenido que adaptarse a los cambios que la propia pandemia nos ha puesto encima de la mesa a todos, a todas, y bueno, también se evidencia así la capacidad de adaptabilidad del mundo científico en el caso de la Universidad de Sevilla. Y dos detalles. ¿Por qué este proyecto es importante para Comisiones Obreras en el caso de Airbus? Bueno, Airbus es una empresa, como ya ha explicado el consejero y el alcalde, señera para Sevilla, porque es la empresa tractora de un sector que lleva décadas y décadas generando empleo de calidad y adaptándose a muchos cambios en un sector aeroespacial tremendamente dinámico y competitivo, y aportando a la ciudad una distribución de la riqueza a través de este empleo de calidad. Por lo tanto, para nosotros, como sindicato que somos, el participar del diálogo y de los procesos de negociación a la hora de abordar la necesaria adaptación a un fenómeno nuevo, que es neutro, como decía Miriam, pero que genera muchos interrogantes, muchos riesgos, algunos los habéis explicado los profesores anteriormente, y que genera especialmente riesgo para algunos colectivos que son más vulnerables a estos cambios. Bueno, pues en este sentido, en Airbus, desde hace ya décadas, existe pues una cultura no exenta de conflicto, porque no hay empresa sin conflicto, pero es verdad que la experiencia acumulada en el tiempo, tanto por parte de la empresa como por parte del sindicato, genera un espacio de diálogo donde hay picos de conflicto, pero hay una cultura de resolver las contradicciones y estos conflictos a lo largo del tiempo para ofrecer soluciones dialogadas. Los convenios colectivos son nuestra principal herramienta de adaptarnos a los cambios y compartir y equilibrar las consecuencias de estos cambios para que haya un reparto equilibrado de sacrificios y también de beneficios. Y Airbus es una empresa que lo ha sido siempre señera y lo seguirá siendo. Hay que decir también que la negociación colectiva, como aquí se ha dicho, no es lo mismo en una empresa de este tipo que en convenios colectivos sectoriales, donde tenemos la obligación y el reto de ofrecer soluciones a empresas, a pequeñas empresas, medianas empresas, de sectores no tan punteros y quizás con más dificultades para adaptarse a las necesidades de digitalización. Nuestro reto es ofrecer soluciones, resolver contradicciones para seguir siendo el principal sindicato de España y también del sector aeroespacial, por una simple razón, porque los trabajadores y las trabajadoras consideran que somos útiles en la materia concreta de su problema individual, pero también porque somos capaces de encontrar soluciones dialogadas en base a la negociación colectiva y el diálogo social, como bien decía Alejandro. Yo le doy la palabra a la primera compañera. Nosotros tenemos una pareja de estrellas en este proyecto que yo creo que se han complementado muy bien. En primer lugar, representan a las dos factorías que Airbus tiene en la ciudad de Sevilla, Tablada y San Pablo. Como hoy se ha dicho, pues representan más de 2.500 trabajadores y trabajadoras directos
Pero nosotros siempre reiteramos que Airbus genera mucho más que eso y son también referencia sindical para todas las empresas subcontratistas. Carlos y Alejandra son hombre y mujer y además delegados sindicales de las dos factorías y además de ser hombre y mujer provienen del taller y del departamento de ingeniería. Nosotros somos un sindicato de clase que aspira a representar al conjunto de trabajadores y trabajadoras. Y en este sentido yo creo que el equipo que ha aportado Comisiones Obreras está a la altura del científico y del de la empresa, y yo sin más le doy la palabra a Alejandra, que es la primera compañera que va a hablar. Muy buenos días a todos, a los asistentes por streaming. Un saludo cariñoso a los compañeros de proyecto de las universidades de Alemania, de Italia, de Polonia y de Hungría. Echamos de menos las reuniones presenciales, pero bueno, os saludo desde aquí, sabiendo que están bien y que están seguros en esta época de pandemia. Mi agradecimiento a la Universidad de Sevilla, a Alejandro y en particular a Milagro por el apoyo durante el proyecto. El agradecimiento a mi sindicato por pensar en mí y participar en este proyecto de nivel que siempre supone un crecimiento a nivel personal y profesional. Bueno, nuestra intervención va a estar primero enfocada en marcar el entorno de la industria 4.0, porque nuestra compañía es una industria aeronáutica. Entonces la digitalización la entendemos dentro de esta revolución industrial. Después comentaré la visión que tiene la empresa de la importancia de la digitalización en el impacto en la plantilla en los próximos años. Haremos una presentación también de cómo es la representación sindical en la compañía, descendiendo desde el nivel europeo hasta los centros de trabajo de Sevilla. Mención también al convenio colectivo, como han mencionado en otra ponencia. Y por último, mi compañero Carlos va a explicar los retos a los que nos enfrentamos en este entorno con la cercanía a la afiliación y a la negociación con la empresa también. Entonces, la industria 4.0, estamos en la cuarta revolución industrial, un poco para poner el marco en el que nos encontramos. La primera revolución industrial fue la aparición de la máquina de vapor. En la segunda revolución industrial ya los procesos en cadena, la aparición de la electricidad y la fabricación en masa. La tercera revolución industrial entró la electrónica, la computación, los robots, pero desde los años 2010 consideramos que estamos se considera a nivel mundial que estamos en la cuarta revolución industrial, por lo menos así se habla desde Europa. En Estados Unidos se le llama la fabricación inteligente, en el que entra en juego el Internet de las cosas, la conectividad y la ciberseguridad. Entonces, se nombró por primera vez este concepto de industria 4.0, cuarta revolución industrial, desde el gobierno alemán, en una visión que ellos tenían de transformar, o que tienen, y que ya se ha extendido a todo el mundo, de transformar los centros de fabricación en centros inteligentes, centros del futuro, centros informatizados. Se nombró por primera vez en una feria de industria en Hannover en el año 2011. Y esa es la visión. La visión es una transformación de los centros de fabricación, de las factorías, en factorías inteligentes, conectadas, haciendo uso del Internet de las cosas. Esa es la transformación y ahí consideramos que hay 9 pilares tecnológicos que sustentan esta idea. La simulación, la fabricación aditiva, la ciberseguridad, la realidad aumentada, computarización en la nube, los robots, pero los robots autónomos y también colaborativos. Es un paso más desde la tercera revolución industrial. Muy importante también el Internet de las cosas. Esa es la transformación de la factoría. Una factoría conectada que se conecta entre máquinas, pero también conecta a las personas con las máquinas. Una factoría inteligente que está basada en una gran cantidad de datos, sensorización que se recibe, la Big Data,
y también la oportunidad de seleccionar esos datos para mejorar la competitividad, el machine learning y la inteligencia artificial. Otro concepto de factoría del futuro es la factoría digital. Todas las factorías tienden a generar su factoría digital, un modelo en el que tienen representado la factoría física y con datos de todas las máquinas, personas y un montón de indicadores. Esa factoría gemela, la digital twin de la factoría, pues se puede utilizar, tiene muchísimo potencial pues, para temas de simulación, para temas de control, es muy potente. Y en toda la factoría pues, introducir las nuevas tecnologías avanzadas y como son desde estos pilares de la industria 4.0, pues los robots colaborativos que trabajan entre ellos se comunican y se comunican también con las personas. Es un factor crítico también llegar a la factoría segura como un tema aparte de esta transformación porque no podemos perder de vista que todas estas tecnologías conllevan un riesgo de seguridad y hay que ir trabajando en la ciberseguridad a la par de la factoría del futuro. Consideramos que hay 12 paradigmas nuevos que sustentan esta nueva revolución industrial, 12 tecnologías que se repiten con los pilares, en el que ya están disponibles para hacer esa transformación digital de las factorías. En Airbus tenemos estas tecnologías habilitantes básicas. No se ha llegado todavía a tener, por ejemplo, la factoría Twin, la Digital Twin, no están modeladas las factorías ni monitorizadas, pero ese es el futuro, esa es la visión. Cuando los compañeros de Airbus en Tablada y en San Pablo han contestado a los cuestionarios, estamos en este entorno. Ellos conocen o relacionan la digitalización con esta factoría del futuro y con las herramientas que ahora se le están proponiendo. Entonces, de estas tecnologías habilitantes, pues voy a enseñar ejemplos por ejemplo, la realidad aumentada. La realidad aumentada, en Sevilla ya tenemos todos los blue collars o los montadores acceden al avión para hacer su orden de trabajo con una tablet en la que tienen disponible la orden de trabajo, tienen disponibles los planos, tienen disponible muchísima información que antes o la tenían en papel o la tenía que preguntar al mando. También tienen en tiempo real la posibilidad de reportar incidencias, errores, problemas y están en el avión con la tablet, reportan la incidencia y eso también repercute en una rapidez grande desde la ingeniería para resolverle esos problemas, la solución y el tiempo de respuesta es muy rápido. La realidad aumentada se utiliza también con las tablets de manera que se puede enfocar la zona de trabajo, se ve con una cámara la zona real, pero a la vez se superpone lo que ellos tienen que montar en digital. Entonces ya están viendo cuál va a ser el acabado final. En muchas ocasiones solamente tienen que comprobar o se ahorran tomar medidas, se ahorran mucho utillaje y demás. En particular, la HoloLens es pionera Tablada, estamos empezando con ello en un avión de versión irlandés que entra dentro de 3 semanas y los operarios en 3 semanas ya se van a formar y con la HoloLens van a ser capaces de ver dónde tienen que instalar los soportes eléctricos hidráulicos dentro del fuselaje. Ven dónde está y a la vez pueden colocar el real encima, con una precisión bastante buena. No es la de los montajes de cuaderna estructural, pero para el soportado hidráulico y eléctrico es suficiente. Otro paradigma de la industria 4.0 es la fabricación aditiva. Tanto en San Pablo como en Tablada tenemos los 3D Corner con varias impresoras 3D. Empezamos hace un par de años y hoy día están funcionando 24 horas al día, 7 días a la semana, prototipando piezas, herramientas
y es una ayuda grande porque nos ahorra de fabricar a definitivo, sino haciendo pruebas, puedes ir adaptándote desde el ordenador, el diseño que lo tiene en el ordenador, lo lanzas a imprimir y estas impresoras van añadiendo el material y puedes conseguir piezas de un diseño complejo que en mecanizado supondría mucho desgaste de material y demás. Y es la verdad que está teniendo muchísima aceptación. Los mismos compañeros de taller se le ocurren necesidades para ayudar a su trabajo y se le hacen prototipos para conectar, para probar. Esto está teniendo mucho éxito. Y a nivel digital, pues en el Internet de las cosas, como dije, no están todavía las factorías digitales, no están listas, es verdad, están en ese proceso, pero sí es verdad que a nivel de reporting y de indicadores está totalmente digitalizado. Desde a nivel de taller hasta dirección, todo depende del nivel de reporting, desde el L2 el equipo, el L3 el área, el L4 es a nivel de programa, el L4 ya es a nivel de planta. Se organiza el equipo delante de estos paneles digitales, tienen a la vista todos los indicadores, desde asentismo, desde fallos, todas las medidas que nos hacen, se hacen reuniones delante de estos paneles y se reporta automáticamente al siguiente nivel. Y esto sucede en todos los estratos de la compañía, en todas las plantas, está totalmente implantado y fue desde el año pasado. Antes teníamos paneles de papel en el que ibas poniendo la S en verde de seguridad, entregable, ahora es todo digital. Y por último, el concepto por el que más está apostando Airbus, también en Airbus comercial, conocemos más porque Tablario San Pablo es la parte de defensa, pero esto viene fuerte desde comercial, el DDMS. El DDMS es el Digital Design Manufacturing and Services. Esto es una plataforma digital, que esto se va a hacer así para los nuevos proyectos, en un plató de diseño en los que los diseñadores del avión están viendo los requerimientos y están diseñando, a la vez nos incorporamos la ingeniería de fabricación en ese plató digital, todo simulado, en el que ya se pueden introducir procedimientos de fabricación y también a la vez los de service, los de postventa, cómo se va a mantener ese avión, todo en simulación, todo en maqueta, todos aportan su expertise, de manera que se pueden evitar problemas de que nos llega el diseño del avión, los planos, ahora lo tenemos que fabricar, hay cosas que no se pueden fabricar porque no hay materiales de esas dimensiones o porque lo que sea. Entonces, es verdad que se alarga un poquito el tiempo del desarrollo de diseño porque involucra todos los factores, pero la fabricación y el resultado final es mucho más rápido. Y esto tiene una repercusión, todas las factorías están llenas de DMS y de training de DMS. Si me enrollo, milagro, me dice. Bueno, esto solo es para explicar pues, que los obstáculos que tiene esta industria 4.0, esta revolución, ¿qué obstáculos presenta? Pues principalmente la financiera, porque son todos caros, tecnologías que hay que implantar, es un cambio total de la factoría. Entonces aquí solamente lo facilitan los nuevos programas, nuevas inversiones y eso es un problema. El segundo obstáculo es lo que se ha comentado antes, la competencia, el training, por ejemplo, para HoloLens, pues como he comentado antes, pues tenemos 2 semanas para formar a los operarios para que sean capaces de utilizar la HoloLens. Y luego otro obstáculo que plantea Airbus ante este desarrollo digital es la seguridad. La seguridad porque hasta que una herramienta que tiene un desarrollo digital en la nube, pues tiene que ser con ciberseguridad. Respecto a la visión que tiene la compañía, esto es cascadeado desde la visión de la compañía, que es la digitalización. La compañía lanzó este estudio, el Global Workforce Forecast, hasta el año 2029 y ahí presenta la estrategia y cómo ve cómo va a ser la plantilla en los próximos años. Hay todo ese honeycomb de estrategia
la digitalización es una de las competencias más disruptivas y es un eje fundamental de la compañía en la que apuesta por desarrollar a su personal. Entonces quiere desarrollar a todos los niveles de la plantilla Airbus, desde taller hasta directivos. Los sindicatos nos queremos también colar en esa formación, porque es cierto que desde el punto de vista sindical se nos aparta un poco de las carreras profesionales y del desarrollo, pero tenemos que estar en la digitalización porque también nos envuelve a los representantes sindicales. Y justo esos 9 pilares de la industria 4.0 son las que quiere desarrollar competencias en distintos niveles. Hay una lista de formaciones y van por niveles y para todos los empleados pues tiene que tener conocimiento básico de los nuevos pilares digitales y tiene que tener los conocimientos básicos de las herramientas digitales. Para los habilitadores de tecnología, un salto más, pues hay unas formaciones más específicas y se piensa que para especialistas serán lo que a la izquierda pone como trabajo emergente o nuevas competencias, porque se han dado cuenta que es necesario nuevos perfiles de trabajo, nuevos desarrollos, pues desde programadores, network de Internet de las Cosas, otro tipo de marketing digital. Todos esos tipos de trabajo que hasta ahora mismo no existen en el catálogo Airbus, porque todos estamos catalogados en un puesto tipo, no existen, hay que crearlos y para esos especialistas pues las competencias son nuevas y serán más importantes. Esta es la visión de la empresa. Entonces, ¿cómo se desarrollan estas competencias en la plantilla? Pues cada año pues tenemos el desarrollo de carrera en el que primero tenemos que hacer un trabajo en nuestro perfil tipo, nuestro trabajo tipo, de ver qué competencias se nos piden. La digitalización en esas competencias básicas tiene que entrar, como hemos visto antes, en todos los puestos tipo. Entonces, si te faltan, tienes que elegir dentro del catálogo esas competencias a desarrollar. Y eso es seleccionar el camino del training, del learning path, de acuerdo a tu trabajo tipo. Una vez que se ha analizado qué gap tienes, qué competencias necesitas, se hace una discusión con el manager y se determina cómo es tu carrera profesional, en qué te vas a desarrollar, tanto en training on the job o participando en grupos de trabajo. Y después se elabora una acción plan que se revisa al año siguiente. Bueno, voy más rápido. Bueno. Queríamos empezar a las 12:30 ya con el siguiente caso, con el caso húngaro, porque los problemas digitales hacen que llevemos un estricto control del horario, pero para que nuestro querido amigo Carlos también se incorpore con nosotros y bueno, nos dé su punto de vista. Son 5 minutos solo para que se conozca un poco la estructura, como es la representación sindical en Airbus, que es compleja porque la empresa es grande y es compleja. La empresa a nivel europeo tiene 3 divisiones, la de helicópteros, defensa y espacio y la comercial. Hay representación sindical en todos esos estratos. Tenemos un Consejo Europeo, un comité europeo en el que están representados todos los 4 países principales de Airbus, pero además hay un comité empresa por cada una de las divisiones y ellos se alimentan de delegados de todas las plantas. En España tenemos estos sindicatos, los que son federaciones, como sabéis, nacionales, son comisiones y CGT y UGT, el resto son sindicatos generados en la empresa para, en ese momento era satisfacer el gap de los técnicos y mandos. Y bueno, por supuesto tenemos comité de empresa en cada uno de los centros y hay un comité interempresa a nivel nacional.
En las últimas elecciones sindicales, en 2019, pues la gran mayoría del delegado la consiguió Comisiones Obreras, con 76 delegados en total, frente al siguiente que tiene 36. Y tenemos la presidencia de Interempresas, tenemos la presidencia de Tablada y de 7 de los 10 centros de trabajo de España. Pues resaltar que tenemos delegados de nuestra sección que pertenecen al europeo, que pertenecen a la división de defensa, tenemos delegados que hacen el comité de seguimiento del convenio. Con esto quiero decir que las plantas están nutridas de mucha información valiosa de lo que sucede en la compañía a todos los niveles. El quinto convenio colectivo de Airbus, que ya acabó su periodo de vigencia en el 2019, tiene una extensión porque en estos momentos actualmente se está negociando el sexto, pues no hace referencia expresa en ningún momento a la digitalización, tan solo hay un momento que habla de teletrabajo, pero como una medida de conciliación y se desarrolla en un documento externo. Entonces, en la plataforma para este nuevo sexto convenio, desde Comisiones Obreras, hemos planteado que es necesario incluir un apartado específico de digitalización, por todo lo que hemos resaltado en este trabajo, porque hay que tener atención en los temas, por ejemplo, de la privacidad, la protección de datos, muy importante, el plan ambicioso de entrenamiento, pero desde el sindicato lo que queremos es participar en avance en esas propuestas. El estudio de seguridad e higiene, el Tecnoestrés, está claro que ya existe, cómo es el entorno con robots colaborativos, cómo es las enfermedades que pueden surgir del uso de las gafas, de la realidad aumentada. Y, por supuesto, importantísimo un detalle del teletrabajo en el convenio, pero eso está en negociación. Esa es nuestra propuesta. Es verdad que con la situación de pandemia todo esto queda supeditado a salvaguardar el empleo y las cargas de trabajo, pero esperemos que al menos el tema del training esté dentro del nuevo convenio. Y ya, bueno, dejo a mi compañero Carlos, que es más experto en temas de afiliación. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, ahora siendo la hora que es, saludar a todos los que están presentes, a los que están de forma telemática. Yo la verdad es que no me quiero extender mucho debido a que tenemos poquito tiempo, entonces voy a hacer un breve resumen de lo que tenía para exponer. Al principio lo que quiero es exponer que la digitalización que tenemos ahora mismo con respecto a la afiliación, como estamos intentando mantener o aumentar este tema, porque debido a la pandemia actual que tenemos, todo se ha precipitado mucho. Una de las principales razones para que la gente se afilie o para estar en contacto con tu afiliación es la confianza que puedas tener con tus representantes sindicales, ese contacto directo que se puede tener a través de esas visitas o esas conversaciones que se tienen, o dudas o consultas, y todo esto ha hecho, debido a la pandemia que tenemos, precipitarse mucho. Entonces hemos intentado buscar otro tipo de fórmulas, otro tipo de canales para intentar que esa confianza, esos canales no se pierdan, y aunque ya teníamos, por ejemplo, varios canales abiertos en redes sociales tipo Facebook, Twitter y WhatsApp, pues los hemos potenciado mucho más para intentar que esa relación se mantenga. Otro de las fórmulas que hemos utilizado han sido las asambleas digitales, que la verdad que han tenido un gran éxito, porque es una asamblea que se puede celebrar en un solo centro, pero sí que es verdad que puede llegar a todos los trabajadores de las diferentes plantas. Entonces es una fórmula que ha tenido mucho éxito, que además las preguntas que a la gente siempre le cuesta un poco más públicamente mostrar a lo mejor una pregunta o algo, pues como es de forma de chat, pues es verdad que llega mucho más fácil e incluso se puede a posteriori, para no coger tanto tiempo, responder más tarde. Uno de los beneficios que tenemos en la digitalización, sobre todo es la forma directa y rápida que estamos utilizando, sobre todo por el tema de los canales de redes,
que nuestro mensaje puede llegar a mucho más gente, el tema de las asambleas e incluso al tema del colectivo indirecto, que siempre nos ha costado un poquito más entrar, pues nos hace acercarnos mucho más a este colectivo. El principal perjuicio que tenemos a la hora de la digitalización es la pérdida de esa confianza que adquieres al tener a tu representante más cerca, y sobre todo es el sentirte parte de un colectivo, que eso es al estar individualizado mucho más la digitalización y no hacerte partícipe tanto de lo que es un bloque de lo que es la unión, pues la verdad es que es uno de los principales problemas que estamos teniendo con el tema de la digitalización, en el tema de la afiliación. Bueno, voy a empezar a darle más rápido. Otro de los principales problemas que tenemos es la desconexión digital, porque no es muy complicado establecer un horario fijo para el tema de dudas y sugerencias, y debemos intentar educar de manera que se pueda desconectar tanto dentro de la empresa como fuera, para poder conciliar con la vida familiar. En respecto a la negociación que estamos teniendo ahora mismo con la empresa, la verdad es que es un poquito más difícil establecer ahora mismo una negociación, porque al no ser presencialmente este tipo de reuniones, la mayoría son vía telemática o por teléfono, pues la verdad es que se pierde cierta cercanía, al igual que con la afiliación, y nos pone muchas trabas a la hora de intentar negociar o llegar a acuerdos, dando por resultado todo esto en que las negociaciones se dilatan mucho más en el tiempo y se extiende mucho más en el tiempo o este tipo de negociaciones. En el sexto convenio colectivo que estamos ahora mismo negociando, queríamos introducir la forma telemática del teletrabajo por parte de nosotros y por parte de la empresa poco a poco, ir analizándolo o viendo cómo se podía implantar en toda la factoría, pero debido a la situación que tenemos se ha precipitado todo, y hoy en día es uno de los pilares básicos que va a haber en la siguiente negociación colectiva. Nada, el tema de la agitación tenemos que aceptarla tal y como viene, asumirlo y ponerlo sobre todo a nuestro servicio. Mucho más rápido de lo que yo sé. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Alejandro. Antes de continuar, yo quería decir que ha sido imprescindible la colaboración que hemos tenido por parte del sindicato a nivel general y a nivel particular, tanto de Alejandra como de Carlos, el habernos contado con su colaboración y su compañía en la empresa cada vez que hemos tenido que recoger cuestionarios a la hora de elaborar aquellas preguntas, porque muchas de las cuestiones, Carlos, que tú has planteado se ven reflejadas en el informe que hemos realizado, y bueno, y ha sido imprescindible el trabajo de ellos para la elaboración del trabajo que hemos realizado. Muchísimas gracias otra vez.